Turno de Ultratumba es uno de esos episodios de la segunda temporada de Bob Esponja que pasaron a la posteridad por ser una máquina de memes. Acá Calamardo le cuenta una historia a Bob sobre un ex empleado del crustáceo cascarudo que hace muchos años tuvo un accidente y se cortó una mano, sustituyéndola con una espátula y pasando a mejor vida tras ser atropellado por un autobús. Ahora su alma está en pena y busca atormentar al crustáceo cascarudo los martes en la noche para vengarse. O al menos, ese es el cuento que Calamardo inventa para asustar a Bob Esponja en su primer turno nocturno. Pero aunque Calamardo asegura que la historia es inventada, en horas posteriores, extraños sucesos empiezan a formar parte del capítulo, algunos con una explicación y otros no tanto. Al final se deja ver un personaje llamado Richard como el supuesto picador criminal mutilador, para luego resultar que no lo era. Sin embargo, a pesar de que Calamardo inventó gran parte de la historia, las incongruencias que el mismo capítulo tiene y otras pistas que hemos encontrado en los últimos años de historia del show parecen indicar que sí pudo haber existido un picador criminal mutilador. Y gracias a que este fue el tema ganador en una de nuestras famosas encuestas de la comunidad, es el tema que explicaremos el día de hoy, y nos llevará a explorar las esquinas más impresionantes y desconocidas de la serie, aunque no tan impresionantes como el sponsor del día de hoy. Pero antes, toma $3 gratis. ¿Quieres saber cómo reclamarlos para comprar tu juego favorito, Robux o lo que quieras? Bueno, deja que te comente sobre Honeygain, una aplicación que te da dinero por usar internet y es nuestro patrocinador del día de hoy. Pero, ¿cómo funciona? Lo primero que debes hacer es descargar su aplicación y darle acceso a tu internet, sin preocuparte porque en ningún momento van a entrar a tus cuentas o ver tus fotos o algo así. Honeygain es básicamente una aplicación que recopila datos públicos de tu internet y los vende para hacer estadísticas, publicidades o estudios de mercado, y te recompensa pagándote. Ahora, no te harás millonario con Honeygain, pero sí te servirá para comprarte Robux o una cuenta de Minecraft o Netflix cada mes. Así que simplemente descarga la aplicación desde el enlace en la descripción y usa mi código LUL para ganarte tus $3 al módico precio de gratis. Sí, es así de fácil. Ahora de vuelta con el misterio misterioso del día de hoy. La historia de Turno de Ultratumba comienza como cualquier otro capítulo. El crustáceo cascarudo está a punto de cerrar, pero antes de que los empleados se vayan, llega un cliente de último minuto a joderle la existencia a Calamardo. Al ver potencial para más dinero, Don Cangrejo inaugura un turno de noche en su restaurante y se va a casa, dejando a sus dos empleados a cargo del restaurante toda la noche. El aburrimiento nocturno de Calamardo lo lleva a crear una historia para burlarse de Bob Esponja. Las bases de hecho no son tan ilógicas, porque Calamardo asegura que todo gira en torno a uno de los ex empleados del crustáceo cascarudo. Ahora, sabemos que la línea temporal de Bob Esponja no es muy estable o consistente, así que va a ser un poco difícil establecer cuántos años ha estado abierto el restaurante. Por ejemplo, la wiki nos dice que ha permanecido abierto desde 1977, pero en otro episodio llamado Verdad o Cuadrado, se festeja el aniversario número 17 del crustáceo, a pesar de que parece que Bob Esponja transcurre después de los 2000. Sea cual sea la lógica que escojamos para la línea de tiempo de la serie, se sabe que Don Cangrejo ha mantenido en pie su negocio por décadas, lo que quiere decir que han habido varios empleados antes de la llegada de Bob Esponja, y por lo tanto candidatos para el puesto del picador criminal mutilador. Siendo honestos, son contadas las ocasiones en que se nos revela más acerca de ex empleados, pero aún así tenemos algo de información. Uno de ellos es Jim, un personaje de la quinta temporada, y una de las pocas buenas adiciones que la serie tuvo durante esa época. Él es descrito como un cocinero mucho más habilidoso que Bob Esponja, algo que pocas veces es visto en la serie, y aunque sus cangreburgers eran mejores, termina abandonando su trabajo en el crustáceo debido a la avaricia de Don Cangrejo. Pero él lo vimos recientemente y tiene ambas manos, así que hay que seguir buscando. Si volvemos un momento a la historia del episodio, se supone que hay algunas señales que anuncian la llegada del criminal. Las luces empiezan a parpadear, el teléfono empieza a sonar y al responder nadie habla, y luego un autobús fantasma llega en la madrugada, transportando consigo al espíritu vengativo de ese lugar. Y aunque eso lo inventa Calamardo, todo sí sucede, aunque parece que se explica cuando Richard sale de las sombras y dice que llamó más temprano pero no habló porque estaba nervioso. A esto Bob Esponja y Calamardo asumen que era él quien estaba al otro lado del teléfono hace unos momentos, y luego vemos que las luces eran apagadas por Nosferatu y eso es todo. No hay picador criminal mutilador, solo una serie de coincidencias muy coincidenciosas. Pero analizando lo que pasa, no concuerda muy bien. Richard dice que marcó más temprano pero no habló por pena, y por su línea de diálogo se intuye que esto pasó hace algunas horas, no hace segundos como vemos que es en el episodio. Lo que no tiene sentido, ya que para ese punto Richard debía estar en camino a bordo de su autobús. El segundo punto es bastante raro, y es que pese a que Fondo de Bikini tiene su propio sistema de transporte público, no hay autobuses que estén habilitados a las 3 de la mañana. Entonces, ¿cómo es que Richard llegó en un autobús a esas horas de la madrugada? Y claro, dirás que es una caricatura y que lo estamos sobrepensando, pero ¿y Nosferatu?
es el único detalle que es especialmente raro, incluso para Bob Esponja, porque este personaje no es un dibujo animado a diferencia de los demás. Se trata de un metraje sacado de una película de hace 100 años que fue adaptado para Bob Esponja. Y aquí empieza lo curioso, porque Nosferatu es un personaje recurrente y todos ya están familiarizados con él. Los primeros dos puntos los podemos explicar. Tal vez Richard viene del abismo, donde el tiempo y todas las costumbres funcionan de manera muy distinta, y tal vez envían autobuses a horas inhumanas de la madrugada. Pero, lo creas o no, Nosferatu es considerado un antagonista recurrente dentro de la serie, lo cual suena exagerado, pues su aparición más conocida es la de este episodio, pero revisando su lista de apariciones, podemos notar que apareció nuevamente en la temporada 11 de la serie, en una trama que tiene algunos puntos similares a la de Turno de Ultratumba. Resulta que existe un episodio llamado La Cangre Nocturna, donde Bob y Patricio salen bastante tarde de una convención del mundo de globos. Ambos tienen hambre, por lo que Bob lamenta que el crustáceo no está abierto a altas horas de la noche, a lo que Patricio le responde que de hecho sí está abierto a esas horas. Bob se sorprende al ver que el crustáceo tiene un turno nocturno, pues Don Cangrejo nunca lo había mencionado, muy sospechoso teniendo en cuenta que acabamos de ver Turno de Ultratumba. Al entrar al restaurante, notamos que los consumidores de este horario y sus trabajadores son muy distintos, siendo versiones más raras, perturbadoras y exóticas de las especies que vemos durante el día. Todos reconocen a Patricio, un cliente frecuente, lo que no me sorprende porque sabemos que a Patricio le encanta comer a las 3 de la mañana. Poco después conocemos al freidor nocturno, Barry, quien tras sufrir un accidente no puede completar su turno en la cocina, por lo que Bob se ofrece para cubrirlo, una opción que Barry debe consultar primero con su gerente nocturno, Nosferatu, quien está en el congelador. Ante esta horrible revelación, Bob se asusta muchísimo, lo que está bien raro porque en su encuentro anterior, Bob lo toma con naturalidad, mientras que ahora tiembla de miedo. Nosferatu da su visto bueno sin decir una sola palabra y el episodio avanza normal, con Bob adaptándose a las diferentes necesidades de los peces nocturnos. Antes del amanecer, Nosferatu y algunos personajes se despiden de Bob y salen por la puerta principal, justo antes de la llegada de Don Cangrejo, quien se sorprende al ver a Bob tan temprano. La esponja le dice que estuvo trabajando en el turno nocturno, y Cangrejo le dice que no tiene ningún turno en la noche, por lo que seguramente estaba soñando. Bob se muestra confundido y al final del episodio aparece un anzuelo en su trasero sin explicación alguna. Una vez que todo esto acaba de manera muy confusa, el narrador francés aclara que el turno de noche que vimos se desarrolla en la Tidal Zone, o la zona de la marea en español. Esto de alguna manera incluye a Patricio, quien también formaba parte de las ilusiones formadas por dicha zona. Ahora, ¿qué es la zona de la marea? Bueno, existe un especial con ese nombre que se anunció el año pasado, donde Bob Esponja y sus series spin-off, como el show de Patricio Estrella y Camp Coral, tendrían un crossover. Pero la zona de la marea va más allá de eso, por lo que hemos investigado, es más bien un elemento narrativo que los guionistas usan cuando hacen cosas demasiado raras para los episodios, cosas fuera de lugar hasta para la misma caricatura. En la serie, más que ser ilusiones, se refleja como un choque de realidades producida cuando los personajes cruzan esta zona, filtrando temporalmente rarezas de estos universos alternos, lo que suena como una teoría muy loca, pero es algo utilizado y explicado directamente en un montón de episodios de la temporada 11 para acá, como La Cangre Nocturna, Por favor no más fotos o Bienvenido a Fondo Binario. Y por si fuera poco, el guionista Vincent Waller ha dicho que hay varios episodios de la serie en donde vemos la zona de la marea sin que el narrador salga a decirlo textualmente, y podemos darnos cuenta si se trata de un episodio especialmente extraño, lo que nos trae de regreso a Nosferatu. Claramente está ligado a la zona de la marea, y al tener ese estilo realista tan fuera de lugar, parece estar ligado también a personajes como el gorila de Tuve un accidente, y parte Bob por la mitad en ese episodio raro de la tercera temporada. Y si ese tipo de eventos son indicios de que presenciamos la zona de la marea, quiere decir que el picador criminal mutilador sí existe, no es una fantasía ni una ilusión, ni una serie de coincidencias. Así en el universo principal sea una historia inventada por Calamardo, en algún lugar de esa sopa de realidades en Bob Esponja, un ex trabajador del crustáceo cascarudo sí perdió su mano y la reemplazó con una espátula, perdiendo la vida al poco tiempo con su espíritu en busca de venganza. Y aunque tristemente hoy no puedo darte una respuesta definitiva a quién es realmente, porque no sabemos exactamente de qué realidad viene este asesino, lo que parece más probable por su aparición en los cómics y en el juego de Truth or Square, donde aparece en la zona del abismo, es que se trate de una versión de Richard que sí trabajó en el crustáceo cascarudo. Un Richard que tuvo la valentía de aplicar al trabajo de cocinero y lo pagó perdiendo su mano y su vida, convirtiéndose en el picador criminal mutilador.
Incluso puede que en esta realidad la identidad del asesino haya desaparecido gracias a Don Cangrejo. Y aunque es solo una idea suelta, ya en más de una ocasión se ha demostrado que Cangrejo tiene comportamientos bastante sociópatas, convirtiéndose en nuestro sospechoso número 1 de por qué buscaría venganza a este ex empleado. En nuestra realidad, Cangrejo casi mata a Bobby Calamardo con tal de recuperar su $1,000,000. Y no olvidemos cuando un inspector sanitario es casi asesinado por Bobby y Don Cangrejo. Y aunque Bob también ayuda a ocultar el cuerpo, Cangrejo es la mente detrás del crimen, ya que aparentemente tiene experiencia deshaciéndose de cuerpos. Muy sospechoso. Así que claramente Turno de Ultratumba se desarrolla mientras cruzan la zona de la marea, siendo el choque temporal de realidades algo confirmado gracias a la presencia de Nosferatu. La historia del picador criminal mutilador es real y se manifiesta a través de esta zona, aunque sea solo por unos momentos, donde Bobby y Patricio casi son víctimas de un asesino de otra realidad. Entonces espero que este video te haya gustado. Like si fue así, suscríbete para más videos como este y recuerda que las espátulas no son buenas manos de repuesto. Adiós.